Buenos días, bienvenidos a todos los que estamos acá. Estamos en este momento 10 personas, bueno, casi que en total 8, y les damos la bienvenida entonces a este curso de narrativas positivas. Entonces ya voy a compartir pantalla para que iniciemos. Mi nombre es Laura Camacho y como les digo, entonces les damos la bienvenida a este curso taller de alguna manera, porque es también una parte práctica que vamos a realizar. Entonces voy a compartir pantalla, Miguel y Cris me confirman si se está compartiendo. Bueno, entonces vamos a iniciar. La idea, bueno, vamos a irnos hasta las 11:30. Vamos a dejar espacios también donde si alguno quiere comentar o quiere hablar, pues la idea también es que sea un espacio de retroalimentación, pues porque a la final somos pocos. Entonces, bienvenido a cualquier retroalimentación que quieran hacer respecto al tema. Si alguno quiere parar y decirle, mira, no estoy entendiendo muy bien eso, o quisiera reforzar esta información acerca de esto, entonces, bienvenidos siempre pues a hacerlo, ¿cierto? Igual al final vamos a dejar como 10 minuticos para hacer como una retroalimentación del espacio. Entonces vamos a iniciar con nuestro taller o pues, charla taller de hoy, y es el poder de las narrativas, desafiando la desinformación con positividad, ¿cierto? Una historia no es como empieza, es como termina, y este es el mensaje que yo quiero con el que iniciemos el día de hoy en este conversatorio, en esta charla, porque digamos que el poder de las narrativas es muy grande, tanto el negativo como el positivo, como el que es de desinformación, como el de información oportuna. Pero el mensaje que yo quiero que todos nos llevemos es que una historia puede terminar no muy bien, puede empezar no muy bien, pero puede terminar muy bien. También puede pasar al contrario, ¿cierto? Lo importante es que nosotros, como estrategas, como parte de un equipo, ¿cierto? Que piensa, y ya lo vamos a ver, que piensa asertivamente desde las emociones y desde la forma de actuar, pues pueda lograr llevar esto hasta un feliz término, dentro de lo posible. Porque claramente estamos sujetos a que en el mundo pues vivamos muchas situaciones de desinformación. Entonces, vamos a empezar a ver cómo el poder de una narrativa positiva, ¿cierto?, puede desafiar la información. Entonces, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos entonces a empezar a ver qué son la diferencia entre noticias falsas o desinformación, qué son las narrativas positivas y las historias. Vamos a hablar de storytelling también, una técnica para unos contar historias, las emociones en la narrativa, cómo nos conectan, algunas tácticas para contrarrestar la desinformación, y vamos a hacer un tallercito pequeño, pero muy, muy importante, de cómo poder lograr que una desinformación que se está dando sobre un tema específico pues se convierta en una oportunidad para yo poder hablar de lo mío de manera positiva. Entonces vamos a empezar a hablar del fenómeno de la desinformación, ¿cierto? No es lo mismo desinformación que noticias falsas, ¿cierto? Es mucho más amplio, ¿cierto? Noticias falsas viene siendo como un tipo de desinformación, pero realmente acá lo que nos compete hablar el día de hoy es la desinformación y todo lo que la desinformación abarca, no solamente noticias falsas, abarca contenido engañoso, abarca discursos de odio, abarca discursos falsos deliberados, errores informativos, amenaza al derecho a recibir información veraz en democracias. Acá dejo un artículo que pues yo se los compartiré para que lo lean, se llama No diga fake news, di desinformación. Es sobre el fenómeno de las noticias falsas y sus implicaciones. Es un documento muy, muy bueno que se los compartiré para que ustedes pues lo miren, ya Cristina o Miguel se los compartirá. Un documento bastante chévere de leer acerca de todo este tema de la desinformación, los que quieran quizás documentarse un poco más. Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es resaltar que no es lo mismo, o sea, que las noticias falsas, todo lo que es falso contexto, contenido manipulado, ya vamos a ver los tipos de desinformación, no es la desinformación abarca un grupo de situaciones que son las que nosotros debemos conocer muy a fondo y saber cómo atacarlas. Los estudios indican que las noticias falsas se propagan más rápido y tienen más alcance, especialmente en temas políticos, ¿cierto? Claramente el tema político puede ser mucho, mucho más amplio y de un mayor alcance,
pero independiente de cualquier tema. Lo que las noticias falsas o todo lo que abarque la desinformación se propaga de manera mucho más acelerada, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que estar preparados para cuando eso suceda, ¿cierto? Porque tenemos que saber cómo actuar y tener un plan de contingencia para lograr cambiar esa forma de mensaje o esas noticias que se están propagando. En un estudio que realizaron los Buzou, que son unos hermanos, ¿cierto? Ellos realizaron un estudio sobre la difusión de contenidos verdaderos y falsos en Twitter, lo que hoy se llama X, y su conclusión principal señala que las noticias falsas se propagan con mayor velocidad, como les venía diciendo, y tienen más alcance que las noticias verdaderas, y sus efectos son aún más pronunciados si tienen que ver de política. Entonces, ustedes, bueno, no sé si ustedes como organización, ahorita me cuentan un poquito, pero si ustedes tienen X, lo que antes se llamaba Twitter, Twitter es una red social que casi que es la que más abarca temas de desinformación. Primero porque hay muchas cosas ahí de por medio, ¿cierto? Intereses de muchas índoles. Y es una red social que básicamente abarca gran cantidad de información falsa. Ahí está prácticamente todo lo que hacen, lo que llamamos trolls, personas que quieren dañar, hackers, etcétera, están ahí, ¿cierto? Hay unos que se llaman bots, ¿cierto? Que son personas o falsos bots, que son personas que contratan simplemente para dañar la imagen o reputación de una marca o una persona. Por eso hay que tener demasiado cuidado con X, porque cuando algo se hace viral en esta red social, básicamente su crecimiento negativo es muy acelerado. Ahora bien, podemos contrarrestarlo de muchas maneras, ¿cierto? Eso puede pasar. Entonces existen estrategias que ayudan a que ese impacto se pueda mitigar, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que ser muy, muy claros, muy objetivos de lo que puede suceder realmente. Miren acá este cuadrito, está un poquito borroso porque pues, estaba dentro de una información que yo tengo sobre fake news pues, o noticias falsas. Miren acá cómo se hace, o sea, la gente por donde más ve información, ¿cierto? Entonces miren que el 94.1% de las personas acceden a la información por medios de comunicación, prensa, radio y televisión, todavía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos, o hay un gran porcentaje de personas que aún confían en los medios de comunicación. Entonces, miren que ahí es un tema importante tenerlo presente, porque entonces también es muy importante saber cómo nos estamos viendo nosotros reflejados en estos medios. Un 75.3% accede a la información por páginas web oficiales, al menos, ¿cierto? Oficiales. Por lo menos tratan de no buscar en otros sitios web, pero miren que el 49.7% de las personas acceden a la información procedente de cualquier fuente distinta a medios o webs oficiales. Y miren que es un porcentaje muy alto, es muy alto, ¿cierto? O sea, estamos hablando del 46.7%, ¿cierto? Que buscan información por ahí. El 61.8% miran lo que dicen en redes sociales, foros, chats, ¿cierto? El 40.7% genera contenidos informativos en redes sociales, foros y chats, lo genera. Y estos son usuarios activos. Y el 30.2% genera contenidos de opinión en redes sociales, foros y chats. Y también es un usuario activo. ¿Vale? Entonces, con esta línea de porcentajes que les estoy mostrando, lo que quiero es que miren por dónde la gente está mirando la información y cómo nosotros podemos contribuir a que esto se dé, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes como fundación tienen un sitio web. Nuestro sitio web debe ser el que mayor propague información veraz, información concisa, porque nuestro sitio web es el que nos va a dar esa validación acerca de lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Por eso es tan importante que nuestras páginas oficiales, tanto de nuestras organizaciones como las de las demás, sean esa fuente verídica de información, porque es ahí donde las organizaciones, las marcas y todas incluso personas naturales, pues ponen la información lo más veraz y posible ahí, ¿cierto? Entonces, digamos que teniendo en cuenta que ese gran porcentaje de personas utiliza sitios web oficiales, pues hagamos que el de nosotros sea un sitio web que propague información relevante.
Hay un término acá que es súper importante en todo el tema de desinformación y que quiero que lo tengamos como muy en nuestro radar, y es el fact-checking. No sé si ustedes lo han escuchado en algún momento, pero se los quiero contar. El fact-checking es una herramienta para discernir entre la verdad y la mentira. Fue creada por muchos países del mundo hoy con el propósito de mejorar la calidad de la información y combatir el daño que generan las noticias falsas. Colombia tiene hoy un fact-checking, ¿cierto? Y hay muchos países que ya lo tienen. Hay incluso fact-checking a nivel mundial, hay fact-checking a nivel nacional, existen demasiadas formas de poder ver cuál es la información real o que no es real. Acá les dejo este enlace porque esta presentación se las compartirán también para que ustedes pues vean la herramienta, de qué se trata, ¿cierto? Y que además es necesaria en tiempos de cambios. La Universidad de los Andes fue la primera como en decir, es necesaria esta herramienta en el mundo, en el país, para nosotros poder mirar con argumentos realmente qué está sucediendo. Ya les voy a mostrar, miren, hablando de herramientas, ¿cierto? O sea, acá les quería contar sobre el fact-checking porque es una herramienta para poder como tener mejor calidad de la información, pero les voy a contar 4 herramientas de verificación que ustedes necesitan saber para verificar, ¿cierto? Es decir, para saber si mi información está siendo, o la información que yo estoy recibiendo, que yo estoy enviando, porque pilas, yo también puedo cometer el error de enviar información que no es. Porque creo o pienso que la información que estoy recibiendo, la estoy recibiendo de fuentes verídicas, ¿cierto? Es decir, si a mí me la está mandando una organización de la que yo siempre he confiado, pues yo lo que hago es que la replico. Y resulta que esa información no llegó de la fuente que era. O esa misma fuente la recibió de otra, ¿cierto? Ese es el tipo de desinformación que se va propagando y que llega hasta las manos de nosotros. Entonces, si usted dice, no, yo quiero ser muy cuidadoso o cuidadosa con toda la información que yo recibo, porque no quiero ser partidario o partidaria de transmitir desinformación. Entonces existen estas 4 herramientas para poder verificar. Por ejemplo, esta es una herramienta que se llama Inbit, que es una extensión de Google Chrome. Pues Google Chrome es la extensión que nosotros más usamos a la hora de manejar pues nuestro internet, ¿cierto? Entonces, esta herramienta, pues por decir esta extensión, lo que hace es que nos ayuda a analizar videos, pues tweets, en este caso pues como trinos de X, datos y comprenderlos mejor. Entonces es súper chévere porque al ustedes instalarla, ustedes entran a cualquier página y de entrada te dice si ese video o ese tweet que tú estás viendo, por ejemplo, tú sigues hace mucho tiempo a una página o una marca de X y siempre juraste que esa marca está dando información verídica, pues esta herramienta de Inbit te permite ver si esa página o esa información que se está dando es verdadera o no, o viene de procedencia rara, ¿cierto? Procedencia no verídica. Lo mismo con los videos, ¿cierto? Incluso llega a analizar videos de YouTube, ¿cierto? Por ejemplo, usted llegó a ver un video de X cosa, de X tema, y se creyó que todo lo que le dijeron en ese video era verdad. Pues la herramienta Inbit lo que hace es que permite mirar si efectivamente ese video es real, ¿cierto? No fue manipulado, ¿cierto? Más que la información, verificas la manipulación del video. También verifica datos, ¿cierto? Y si la información no está muy clara, la misma extensión te dice, mira, puedes comprender mejor esta información y te da pues como opciones. Entonces, una invitación a que nosotros que estamos en la lucha, que comenzamos en la lucha con tener información veraz, ¿cierto? O tratar de ser promotores de información, que ese es nuestro llamado, pues estas herramientas ayudan. Esta otra se llama DupliChecker, es un investigador de imágenes inversas que identifica la fuente real de una imagen. Es súper chévere, ¿cierto? Es decir, tú entras ahí, pones, por ejemplo, el link de una imagen y inmediatamente te muestra si la imagen es de una fuente real, ¿cierto? Vamos incluso a entrar acá a DupliChecker para que miremos. DupliChecker.
Mírenlo acá. Es un detector de plagio, 100% de plagio, ¿cierto? Entonces, mira que acá dice que uno puede introducir un texto debajo y pulsar para comprobar si hay plagio. O sea, no solamente lo hace con videos o con imágenes, sino también tú puedes poner el texto y te muestra si realmente ha habido plagio. Miguel y Cris, ¿me pueden confirmar si están viendo acá la aplicación? DupliChecker. Sí, la voy, se está viendo. Sí, es que me gusta confirmar porque a veces el Teams me envía a otros lados. Entonces, miren que acá esta herramienta, em cada voy a mensagem cerrar com o esto e-mail acá que estoy profissional sacando un da anuncio. GoDaddy. Faça La suas tarefas herramienta lo que online com o hace pacote es que me Microsoft permite Office entonces, como les venía completo em diciendo, vários dispositivos. Compre o esperen, yo seu le pongo agora na acá GoDaddy. silenciar el sitio. Me está trayendo acá unas, miren. Entonces ustedes pueden o poner un texto, ¿cierto? O subir una imagen. Obviamente esto tiene una versión gratuita, otra versión paga, ¿cierto? Pero ustedes acá pueden mirar si la información que ustedes están recibiendo, ¿cierto? Está plagiada o no. Incluso, miren, pueden poner acá la URL de su sitio, incluso el sitio propio. ¿Por qué? Porque yo digo, no, yo quiero saber si de pronto por allá, en mi sitio web, hay una información duplicada, ¿cierto? No solamente duplicada, ¿cierto? Sino que haya información falsa. O sea, más que todo eso, miren. Entonces, es súper importante mirar de dónde proviene. Incluso miren que acá, si acá ustedes suben la imagen, ustedes pueden, esto lo que hace es detectar si efectivamente, ¿cierto? Hay imágenes que no son las que son imágenes que están detectadas por otro lado, ¿cierto? Entonces, miren que es súper interesante la aplicación. Acá se las dejo, ¿cierto? Para que pueden, miren, miren acá, esta se llama así, miren, búsqueda inversa de imágenes. Acá sí me hace un cobro, ¿cierto? Tiene una parte gratuita y una parte, bueno, por lo que veo por la búsqueda de imágenes, miren, las imágenes inversas se está cobrando, pero pues la parte gratuita también tiene un detector, ¿cierto? Entonces, para que la cacharreen. Hay muchas, ¿cierto? O sea, yo acá les estoy mostrando algunas, pero ustedes pueden buscar en Google, por ejemplo, detector de imágenes falsas, pues y probablemente les aparezcan otro tipo de aplicaciones. Acá la invitación, ¿cierto? Más que la herramienta, es que sepan que primero existe la herramienta, claramente, y que adicional, ¿cierto? Eso va a ayudar o va a contribuir a que nosotros como organización pues verifiquemos los datos. Hay otra que se llama Ground News, que ayuda a identificar el tipo de cobertura que recibe una noticia. Incluso tiene aplicación. Laura, ¿cómo así? ¿Qué tipo de cobertura? Sí, por ejemplo, a ustedes les llegó una noticia, cualquiera, incluso puede llegar del mismo colombiano, del país.com, pues puede llegar de muchísimas partes. Pero ustedes dicen, no, yo quiero saber la cobertura, es decir, de esa noticia que se está hablando en todos los medios de comunicación y de dónde nació. Imagínate que esto te muestra incluso la primera vez que se habló del tema, o sea, quién fue la fuente 1 hasta la fuente 20 de esa noticia. A mí me parece supremamente ganadora esta aplicación, de hecho yo la utilizo muchísimo a la hora de yo recibir información. Obviamente, si recibimos una información directa de un medio de comunicación confiable, entre comillas, ¿cierto? Porque pues los medios, ustedes saben que los medios también están muy sesgados a veces, pero digamos que el medio de comunicación, dentro de lo que cabe, pues trata de tener ese tipo de ética en la forma de escribir. Entonces, digamos que el medio, uno cuando recibe una noticia, voy a poner el colombiano, pues uno le cree, pues le cree dentro de lo que cabe. Ya si usted dice, no, no estoy muy convencido, convencida de que lo que yo estoy recibiendo es verídico, pues yo ya me entro a escalonar mucho más el tema, ¿cierto? Pero normalmente creemos que el medio pues nos está dando lo más veraz, pero adicional, nosotros también recibimos muchas noticias falsas de muchas fuentes de información, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, en los grupos de WhatsApp, en las noticias, en Facebook, sí que salen noticias falsas, en X, ¿cierto? Que son como los lugares donde más se ve eso. Entonces, si hay un enlace, un link o una noticia que a usted le llegó, que usted dice, no, esta fuente no me parece confiable, y aparte es una noticia que se empieza a repartir por todos lados,
¿cierto? Miren que el ejemplo más claro fue la época de COVID, cuando vivimos toda la época del COVID-19, la cantidad de noticias falsas del COVID fueron impresionantes. Eso es un tema, el COVID es el ejemplo más grande hoy de desinformación en el mundo, porque todo el tiempo nos mandaban noticias de miedo, de terror, de vacunas. Yo acá no voy a entrar a decir cuáles eran verdad o no, porque pues no es como lo que me concierne a mí. Pero el COVID tuvo grandes noticias, o sea, tuvo una cantidad inmensa de desinformación. De hecho, me atrevo a decir que hasta ahora, en las últimas épocas, o sea, en los últimos años, o puedo decir milenios del mundo, el COVID viene siendo uno de los temas más fuertes de desinformación pues, que ha trabajado la humanidad. Entonces, la invitación para retomar nuestro tema es que si ustedes quieren saber la noticia de dónde proviene hasta el inicio, ¿cierto? Esta aplicación, que incluso tiene aplicación móvil, es muy buena, ¿cierto? Por un lado. Y cuarto, ¿cierto? Vamos entonces a conocer el fact-checking Colombia, ¿cierto? Para que miremos de qué se trata. Recordemos que el fact-checking es una herramienta para discernir entre la verdad y la mentira. Es una herramienta diseñada por personas que creen que uno sí puede conseguir noticias verídicas y que adicional cree que uno puede, ¿cierto?, mirar como qué es lo que está pasando. Yo acá pues voy a pasar rápido, acá hay de todo, ¿cierto? Obviamente, pues tiene muchos temas, puede tener muchos temas políticos, obviamente. No voy a quedarme mucho rato acá, pero es para que miren de qué se trata. Miren que incluso su lema es no coma cuento, ¿cierto? Acá hay investigaciones, hay temas. Entonces, ¿qué es lo que hace el fact-checking o Colombia Check en este caso, ¿cierto? Es mirar, miren que dice explicador, ¿cierto? Y es ojo, y saben que tiene muy chévere esa herramienta, que es completamente imparcial. Listo, no es sesgada, supuestamente, o sea, yo no lo puedo garantizar, no lo puedo confirmar, no soy amiga del creador de Colombia Check, ni de todos los fact-checking que hay en el mundo, pero se supone que fue creada justamente por personas que lo que hacen es coger la noticia e investigar mucho sobre ella, ¿listo? Es decir, dar los argumentos, dicen, mire, salió esta noticia, yo le voy a contar por muchos argumentos y por medio de muchas cosas que han sucedido, cosas reales, porque realmente no es para que usted coma cuento. Esta es como su misión en la vida, ¿cierto? Entonces, yo pues que la exploro porque este es un tema que a mí personalmente me encanta y me apasiona, ¿cierto? Me encanta leerla, porque yo soy de las que, no, esto a mí todavía no me cuadra, quiero leer un poco más, ¿cierto? Entonces, lo que más me encanta de este Colombia Check, para que lo exploren, ¿cierto? Este u otros fact checks que existen, es que revisen y no coman cuenta en todo lo que sale de muchos temas. Entonces, lo que hace esto es sacar argumentos. Entonces, por ejemplo, si la noticia dijo que es que X persona dijo esta X cosa, entonces la herramienta dice, bueno, acá están diciendo que él dijo esto, pero no, realmente vámonos en el momento en que lo dijo, hasta puede mostrar el video en que la persona lo dijo y muestran que él lo dijo en otro contexto. No lo dijo en el contexto en que lo están mostrando, ¿cierto? Entonces, miren que es supremamente interesante y creo que nuestra misión también es llevar a la gente a que no coma cuenta acerca de todo lo que pasa hoy. Y creo que nuestra misión también como fundaciones, como organizaciones sociales, es que también quiten ese sesgo de muchos temas que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con las organizaciones sociales, que tienen que ver con los beneficiarios de nuestras organizaciones, que tienen que ver con los aliados de nuestras organizaciones, porque todo es un conjunto de cosas que se suman a la hora de desinformar. No sé si alguno de los que estamos acá tiene alguna inquietud sobre el fact-checking. Recuerden que pueden dejar sus inquietudes en el chat o en la barra superior de la pantalla en PIR, que es preguntas y respuestas, también pueden dejar sus inquietudes. Cris, muchas gracias. Sí, entonces tenemos ahí la opción de dejar dudas, inquietudes, pueden irlas poniendo acá. Yo te agradezco, Cris o Miguel,
si me informan, porque como estoy compartiendo pantalla, pues no puedo ver cuando escriben. Entonces, pues ahorita es lo que pueden hacer todos, es poniendo dudas, inquietudes o preguntas ahí en la cajita donde mencionó Cris, y ahorita en los 10 minuticos o 15 antes de terminar, pues como esta charla, vamos entonces a resolverlas. Pero entonces, quería contarles estas 4. Como les digo, hay muchas herramientas de verificación de hechos, muchas. Lo importante es que ustedes sepan que existen y que nos pueden ayudar a ese compromiso que tenemos todos como organizaciones en el mundo y en Colombia de que la información claramente sea verificada. Y empieza por nosotros, claramente. O sea, si nosotros no trabajamos en todo este tema de desinformación, o sea, en hacerlo correctamente y en contrarrestarla, que es la palabra que nos compete a todos, entonces no vamos a lograr, ¿cierto?, que esto cambie. Y este es el llamado que queremos hacer. Entonces, existe una tipología de la desinformación. Para que tomen especial atención, no nota, pues porque digamos que esta presentación ustedes la van a tener, pero sí quiero que sepan qué tipo de contenido existe, porque no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo un contenido falso que una sátira, no. Cada tipología de la desinformación tiene como un objetivo muy claro por parte de la persona o la organización o X lugar que quiera hacer daño. Entonces, acá está la fuente, por si alguno quiere ir a verla, pues esto está acá en la presentación, para que de pronto miren con más detenimiento cada una, pero yo acá hice un breve resumen, ¿cierto?, de esos 7 tipos de desinformación que existen hoy en el mundo y que nosotros tenemos que poner especial cuidado. 1, porque lo podemos recibir. 2, porque sin querer lo podemos hacer, como les decía ahorita, somos humanos, cometemos errores. Pero mientras más sepamos de desinformación y más sepamos cómo contrarrestarla, más podemos aportar o contribuir a que esto no se dé. Entonces, ¿cuál es la primera tipología que existe hoy en la desinformación? La sátira o la parodia. Es cuando se utiliza el humor para interactuar con una audiencia. Entonces lo hacen de manera chistosa, ¿cierto? Pero claramente es una desinformación. Entonces, es muy importante hacerlo, ¿cierto? Un caso que hubo hace muchos tiempos, por ejemplo, voy a hablar acá en Medellín, que es la ciudad donde yo estoy, pues, y en la ciudad donde uno, pues, conoce más noticias de acá. Acá hubo un tiempo en que Medellín tuvo una crisis de clima, perdón, de calidad del aire. De calidad del aire. Entonces, casi que estábamos en emergencia, en alerta casi naranja, o en alerta, íbamos ya incluso para alerta roja, porque casi que toda la ciudad estaba contaminada de tanto gas que producen los carros, los camiones y demás organizaciones, pues, industriales. Entonces resulta que un medio de comunicación que sacó dijo que no éramos Medellín, sino Medellín, ¿cierto? Que éramos una olla prácticamente, y que y puso una información sobre la ciudad que no era verdad. Es decir, lo que hicieron fue decir Medellín, miran que acá utilizaron la parodia y prácticamente lanzaron una cifra diciendo que casi que estábamos pues muriéndonos en la ciudad y tampoco iba hasta allá, ¿vale? O sea, se habían problemas respiratorios, una cosa, pero ese medio pasó, no solamente llegó, puso una cosa chistosa en una situación que no era para chiste y adicional puso unos datos de Medellín sobre esa situación que no eran. ¿Con qué objetivo? Pues dañar un poco al sistema en ese momento de Medellín, también para hablar mal de la ciudad, gozársela, ¿cierto? Habían unos intereses e intenciones de por medio que tenía la persona o el medio de comunicación que lo hizo. Pero les quería poner este ejemplo para que vean cómo lo hacen, ¿cierto? Es cuando cogen una información, la convierten en algo chistoso, pero no solamente en algo chistoso, sino que es falso. Y lastimosamente lo que es sátira, lo que es parodia, lo que es amarillista, lo que es chistoso, lo que es con humor, también tiene una mayor audiencia y un mayor alcance. Todo lo que sea chistoso, ¿cierto? Por ejemplo, el caso Sura que estamos viviendo esta semana, ¿cierto? Entonces,
ponen cosas como de humor sobre el tema, ¿cierto? En esta semana he visto cosas sobre es que los del CIS ven como si ya fueran unos reyes, ¿cierto? Y miren que es un tema delicado de tratar. Entonces, cuando se utiliza la sátira parodia, pues en este caso es cuando, digamos que lo que les estoy contando del CISBEN es más pues como un tema de que los CISBEN pues lo quieren poner charro. De pronto ahí la desinformación no está tan grande pues porque no están diciendo, no están desinformando, pero de alguna manera también porque sí están como queriendo decir que ya, o sea, no se sabe todavía qué va a pasar, no nos han dicho qué va a pasar, entonces ustedes hay que hacerle como ese seguimiento a la noticia y esa es la invitación, ¿cierto? Ya de entrada están poniendo sátiras y parodias de lo que está pasando con Sura, lo cual no debería ser así, no es el deber ser, bromear sobre un tema tan delicado como es la salud, pero bueno, no soy quien para decir que no puedo, que puede gente que dice, no me quiero hacer viral de esa manera, ponen esas cosas chistosas, pero finalmente todavía hoy no tenemos claridad sobre qué va a pasar, hay una incertidumbre y se juega con esa incertidumbre, ¿cierto? Entonces, la invitación con la sátira y la parodia que es tan utilizada hoy es, uno, no la divulguemos, tratemos de no divulgarla, porque entonces nos estamos sumando a eso. Y dos, tratemos de esperar a que la noticia tenga un final, tenga como, ya, esto se decidió, esto se hizo, sin necesidad de ampliar una información que no es necesaria, ¿cierto? Acá estoy hablando de un caso puntual que está sucediendo esta semana. Muy delicado, muy difícil, creo que todos los que estamos acá pues lo sabemos, ¿cierto? Pero básicamente es una situación que nosotros como transformadores positivos de la información debemos tener harto cuidado y contribuir a que simplemente no siga propagándose de otra manera. Dos, la conexión falsa. Les voy a poner un ejemplo de conexión falsa y es, por ejemplo, cambian el contexto del contenido original para hacer conexión con otra cosa. Por ejemplo, un equipo, ese es un caso que pasó, un equipo de fútbol que había jugado hace mucho tiempo, que había cometido unos errores hace mucho tiempo, lo que hicieron fue coger ese contexto de ese error para conectarlo con una cosa que ni siquiera tenía que ver con ese equipo. Eso se llama conexión falsa, ¿cierto? Yo cojo un contexto de un tema, incluso pudo haber sido muy viejo, lo vuelvo y lo traigo para que conecte con otro. Y eso es completamente falso. Tercero, el contenido engañoso. Ese es el uso engañoso de la información para dañar a alguien. Acá son personas que ya cogen simplemente a hablar mal, ¿cierto? O engañan a través de la información a dañar esa marca, para dañar a esa persona. Es diferente, miren, para que no nos confundamos, Laura, ¿cuál es la diferencia con el contenido engañoso a la conexión falsa? Es completamente distinto, porque la conexión falsa es coger un contexto antes que fue viral para conectarlo con otro. El contenido engañoso es la persona que utiliza, pues que usa mucha información para dañar a alguien. Por ejemplo, la red social X es la más clara en ese tema. 4, el contexto falso. Es usar un contenido antiguo, un contexto para desinformar, ¿cierto? Por ejemplo, lo que está pasando hoy con la salud o cualquier otro tema, ¿cierto? Yo lo que hago es que cojo ese contexto y lo cambio. O sea, aprovecho el contexto que está hoy para decir con ese mismo contexto algo que no es verdad. ¿Listo? Es diferente a la conexión falsa, porque la conexión falsa, como vuelvo y les repito, o sea, les repito, es para que no nos confundamos, porque pueden decir, Laura, pero ¿cuál es la diferencia? No, la conexión falsa es el contexto que yo cojo original y lo conecto con otro distinto y lo cambio, ¿cierto? En cambio, el contexto falso es el contenido que yo cojo de una situación actual y sobre esa misma situación lo cambio, lo transformo de manera negativa. ¿Qué es el contenido impostor? Es cuando yo suplanto fuentes genuinas. Miren, eso es un caso que hoy se está viendo muchísimo.
Laura, ¿cómo así? Miren, tranquilamente pueden coger su sitio web, si usted no lo tiene bien protegido, su sitio web, lo pueden coger y lo pueden duplicar, ¿cierto? Es decir, pueden exactamente hacer un sitio completamente igual al suyo y sobre ese hacer una estafa, hacer un daño súper grande. Hoy en día ese contenido de impostor se está utilizando mucho para estafar a las personas en productos y servicios. No sé si a algunos ya les ha pasado, les cuento que a mí no me ha pasado directamente, pero a muchas personas cercanas a mí sí. En diciembre pasó que una marca, a una marca de ropa, se llama Zara, algunos me imagino que ya pues, la han escuchado, porque es una marca conocida, sí. A Zara le hicieron un duplicado exacto de su sitio web. Y saben que lo más triste de todo, que no solamente lo duplicaron, sino que adicional pusieron en esa página duplicada que Zara estaba en promoción con todo, o sea, que todos los productos de Zara estaban con casi que el 70% de descuento. Entonces tú entrabas a ese sitio, que era exactamente al anterior, veías todo en descuento, y decía que, pues que si comprabas ya, pues, o ese día, pues toda la ropa te salía nada. Entonces encontraba ropa de Zara a 20.000 pesos, a 10.000, a 15.000, una cosa desbordada de barata. Y les cuento que adicionalmente mucha gente, o sea, mucha gente lo que hacía era comprar, comprar y comprar y comprar y era una página falsa. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo eso tuvo impacto en muchas personas. Les cuento pues porque además esto fue un caso que pasó en personas cercanas a mí. O sea, fueron estafados por esa página duplicada de Zara. Acá yo les estoy hablando de un producto o servicio, pero pueden duplicar su página para cualquier cosa. ¿Cierto? Por ejemplo, ustedes ahí ustedes dicen, no, Laura, dentro de nuestra fundación, dentro de nuestra organización, nosotros vendemos unos productos o servicios, nos va muy bien. Tranquilamente, una persona coge su página, la duplica, dice que su producto tiene un 50% de descuento, no es verdad, y eso es un gran problema. A pesar de que ustedes no son los que están haciendo el daño, la imagen de ustedes entra en una gran crisis de reputación. Gran crisis, porque así usted le explique a todo el mundo que es una página falsa y que no tiene nada que ver con ustedes, la gente inmediatamente la relaciona con usted. Entonces ustedes no se alcanzan a imaginar la crisis que tuvo Zara, tuvo que sacar un comunicado inmediatamente en redes sociales diciendo por favor no compren aquí. Inmediatamente, imagínense que como decía que tenían el 70% de descuento, un montón de gente les llegó a las tiendas físicas. Cuando ya la gente empezó a comprar por internet y no les llegaba ningún mensaje de confirmación de la compra, un montón de gente entonces iba para las tiendas físicas a decir qué estaba pasando. Entonces, imagínense. Y les voy a contar que eso fue más o menos como un 22 de diciembre. O sea, era en plena época de fiestas, pues de épocas dicembrinas, y pasó esto. Eso fue hace muy poco, o sea, el último de diciembre. Y así viene pasando. Por ejemplo, hace poquito duplicaron una página de SOATs, también mucha gente comprando el SOAT, y ¿saben qué hacen esas personas? Lo hacen en épocas donde las personas tienen que comprar. O sea, no, es que a las personas se les vence el SOAT más o menos en tal fecha, o eso es en tal, entonces hacen eso. O sea, tienen esa táctica y esa estrategia engañosa tan grande que pueden llegar a hacer eso. Entonces, ese es el contenido impostor. Yo suplanto una fuente genuina, llámese sitio web, llámese red social, ha pasado mucho. Pueden suplantar tu red social para generar contenido engañoso. Y no sé, me imagino que ustedes se han dado cuenta que le ha sucedido a muchas personas natural. O sea, incluso sin necesidad de ser famosa. Yo, por ejemplo, hace muchos años tuve una cuenta duplicada de Facebook y esa persona le escribía a mis amigos pidiéndoles plata. Ninguno cayó porque saben que esa no es una conducta regular en mí y alguna persona me escribió a mí al WhatsApp como, Lauris, vos estás haciendo plata por Facebook, imagínate. O sea, eso es súper común que suceda con personas famosas, no famosas, personas naturales, sitios web. Entonces, les estoy contando este tipo de desinformación para que ustedes estén muy atentos, no solo a caer en esto, sino que su sitio web no caiga ahí.
Laura, ¿y qué podemos hacer para no caer en esto? ¿Cierto? La pregunta al millón, Laura, ¿qué podemos hacer para que nuestra organización no tenga no tenga un duplicado del sitio? Porque les puede pasar. Listo, entonces, para eso, una recomendación que les doy es que su sitio esté muy bien protegido. ¿Cómo se protege muy bien un sitio? Si su sitio web está en WordPress o en Wix o independiente de la plataforma, existen plugins o programas de protección que eso sí toca pagar, pero vale la pena. Yo que hago manejo de sitios web, lo primero que yo hago es instalarle a esos sitios web protección segura. Esa protección segura hace que para un hacker sea muy difícil hackear mi página, o sea, casi que renuncian porque no les da, porque es algo que la protege 100%. Hay uno que se llama, les voy a contar para si de pronto la organización tiene WordPress, se llama, creo, si no estoy mal, se llama Sucuri. Acá lo puse, Sucuri, se escribe así con S y con C, Sucuri. Sucuri es una aplicación que usted le puede instalar al WordPress, en este caso estoy hablando de WordPress, y te hace toda una seguridad del sitio. O sea, para una persona que se las quiera suplantar o hacerles algún daño, les va a quedar muy difícil. No es que no puedan, porque ustedes saben que hay hackers de otro nivel, pero les va a quedar muy difícil, entonces no va a ser tan fácil. Pero si usted es una página que no tiene ninguna seguridad, se las pueden hackear facilito. O sea, una persona mala que les quiera hacer daño, facilito se las puede hackear. Es más, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, es una recomendación. ¿Qué es el contenido manipulado? Acá el contenido manipulado se utiliza mucho para registros audiovisuales, o sea, imagen o video, que son editados y manipulados. Ahorita les mostré una herramienta que ustedes pueden usar para revisar si esa imagen, si ese video está manipulado. Digamos que nosotros como organizaciones sociales no tenemos esa crisis tan grande. ¿Me hago entender por qué? Porque nosotros pues vendemos unos productos y servicios sociales que realmente no están en el ojo de la persona que quiera dañar, pero no falta, ¿cierto? No falta el que lo quiera hacer. O sea, por eso nosotros tenemos que estar muy bien protegidos y más que todo muy bien informados. Entonces, sí puede pasar que una imagen que nosotros hagamos, cualquier imagen o fotografía, sea manipulada para decir cualquier cosa sobre ella. Sí pueden usar un video de nosotros para manipularlo y sacar una información falsa sobre ese video. Entonces, tengamos mucho cuidado en a quién le compartimos esa información y a quién le damos acceso a todo de ese material. Y por último, en la tipología de la desinformación, tenemos el contenido que es 100% falso y que es diseñado para engañar y dañar. Es decir, se crea de cero. Vean, este es otro nivel de daño. Esta es la palabra, daño. O sea, para mí de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aunque todos son dañinos, el séptimo para mí es el peor. Porque son personas que solo tienen ese enfoque en su vida de dañar. Es decir, se sientan, no es lo mismo, no sé, un periodista que simplemente quiera, que no le gusta mucho lo que hace tu organización y ponga por ahí una cosita que te haga daño, pero tampoco es tan grave. A un equipo de trabajo, llámense bots, hackers, como los queramos llamar, trolls, trollers, que se unen para hacer daño. Y no solamente hacen todos los pasos anteriores que les acabo de mencionar, sino que adicional, ellos lo que hacen es fabricar contenido 100% falso, o sea, lo fabrican de cero. Hacen todo un montaje de desinformación, donde utilizan todo lo que vimos anteriormente. Entonces, con esto concluyo de que miren que existen muchos tipos de desinformación de los cuales nosotros tenemos que estar muy atentos hoy en el mundo digital y de los cuales nosotros no tenemos que caer ni aportar a ser parte de ellos. Entonces, supremamente importante para que los tengamos muy presentes. Y existen de todos estos tipos de información unas tácticas.
Los actores de la desinformación utilizan muchas técnicas y muchas tácticas para llevar a cabo operaciones de desinformación, difundir narrativas negativas que representan un riesgo para la infraestructura crítica. Y existen estas, yo puse como las típicas, ¿cierto? Que van muy dentro de esta tipología. Yo acá les mostré la tipología, o sea, estos son los tipos. Pero dentro de estos tipos están las tácticas. Miren, esta que ya se las acabo de mencionar, mantener personas y sitios falsos o engañosos para hablar mal o para estafar. Muy común hoy. O sea, no les voy a venir a decir, no, eso ya no existe. Es lo que hoy se está pasando hoy como una táctica casi que muy común de desinformación, son los sitios y los ultrafalsos o medios artificiales, ¿cierto? Medios artificiales que incluyen fotos, videos, audios, clips, que han sido manipulados digitalmente o fabricados en su totalidad para engañar al espectador. Se llaman así ultrafalsos, ¿cierto? Son medios que se crean únicamente para incluir contenido falso, ¿cierto? Ahí, hoy con la inteligencia artificial que ya llegó, la inteligencia artificial hoy por hoy sí que se está usando para dañar lastimosamente, porque realmente la inteligencia artificial no se creó con ese fin. Es una herramienta que yo personalmente admiro, uso, adicionalmente promuevo, pero, como ya está creciendo a pasos agigantados, la están usando para dañar. Idear o ampliar teorías, por ejemplo, teorías de conspiración que intentan explicar eventos importantes, tramas secretas, actores poderosos, eso se usa muchísimo, ¿cierto? Como una táctica de desinformación, ¿cierto? Usar teorías de todo el tiempo, teorías de desinformación de muchos años atrás para desinformar, para dañar a la persona que está hablando del tema. Miren, el astroturfing o inundación del entorno de la información. Son campañas, como yo les digo, o sea, son personas que se juntan para crear una campaña de desinformación muy fuerte. Entonces, lo que hacen es coger una red social o varias y poner una cantidad grandísima de contenido con mensajes idénticos, que vienen de cuentas incluso que no son cuentas verdaderas. Lo que yo les decía ahorita, eso se llaman bots, trollers. Son personas que pueden crear hasta 20, 50, 100 perfiles falsos para empezar a hablar mal de alguien o de algo o de una organización. Muy común en la red social X hoy por hoy. El abuso de plataformas alternas. Lo que hacen los actores de la desinformación es abusar de plataformas de redes sociales alternas para aumentar la creencia de grupos, lo que yo les decía, o sea, cogen otras redes sociales o usan otras redes para poner información negativa, ¿cierto? O sea, ellos buscan grupos específicos para enviar una narrativa de desinformación, es decir, no lo hacen en la misma plataforma de la marca, sino que usan otras plataformas para hablar mal. Esto, miren, este sí que es común, es aprovechar las brechas de desinformación, que creo que está pasando mucho hoy con los temas actuales. Los vacíos de datos, brechas. Cuando no hay una suficiente información de algo para satisfacer una consulta de búsqueda, entonces se aprovechan para explotar esas brechas y generar un propio contenido de influencia. Eso es supremamente común en la política, en temas sociales, de religión, o sea, obviamente hay temas muy álgidos. Pero entonces se aprovechan de eso, es decir, miren, esto todavía está ahí en veremos, ¿no? Vamos a hablar mal. Para que la gente, como hay tanta incertidumbre, hablemos mal. Por eso nosotros no debemos caer en eso. Ojo, independiente si estemos a favor o no de algo, independiente si tenemos un interés o no político, independiente si vamos más por una cosa o una otra, seamos imparciales, seámoslo, o sea, esa es una invitación que yo sé que es muy difícil, pero seámosla. Acá la invitación no es a que usted quiera a una persona o no, a que usted apoye a esta X persona o no, no es esa la invitación, porque cada quien como ser humano propio tiene unas creencias, ¿cierto? Y tiene una información propia
que eso hizo que usted sacara unas conclusiones, ¿cierto? Pero no simplemente porque alguien me caiga mal, no simplemente porque yo no esté de acuerdo con unos ideales de alguien. Y no solamente estoy hablando pues del mundo, de los temas que nos competen actualmente, sino hablo de, esto aplica para la familia, para los amigos, para los grupos que tenemos sociales, tanto familiares y demás, ¿cierto? Aplica también para eso. Yo puedo no estar muy de acuerdo con algo, yo puedo no ser parte de algo, pero eso no me hace a mí partidaria de regar información que no es verdad antes de yo conocerla. Listo, entonces no seamos partícipes, vuelvo y repito, yo sé que ya lo he dicho en muchas partes, pero la invitación es que no seamos partícipes y que seamos muy objetivos con la información. Listo, entonces no aprovechemos las brechas porque cuando la gente está carente de información es donde lo aprovecha. Y por último, una de las tácticas de desinformación de estas personas es difundir contenido específico, ¿cierto? Entonces producen contenido de influencia muy personalizado, que resuena mucho en una audiencia específica en función de su visión del mundo y de sus intereses. O sea, es un contenido muy específico sobre un tema. Y lo que hacen es crear o producir una cantidad de contenido personalizado de ese tema para que resuene. Y la verdad sí que resuena demasiado. O sea, estas estrategias de desinformación son increíblemente poderosas y creativas, hay que decirlo. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando las recibimos y también a la hora de difundir, para que no caigamos en estas tácticas de desinformación. ¿Listo? ¿Qué acciones nosotros podemos tomar si nos llega a pasar una de estas cosas? Nos duplicaron el sitio, nos manipularon la imagen, conspiraron con un tema de nosotros, se inundó nuestra red social de desinformación. ¿Qué acciones podemos tomar? Lo primero, miren que acá se las puse muy resumidas, ¿cierto? Porque, pues digamos que hay muchas acciones y usted como organización, y esta recomendación se las hago, y es que hay siempre que tener un plan de contingencia, siempre. ¿Cierto? Es decir, no nos pueden coger a quemar ropa con una situación de desinformación. Entonces, pasó algo, están hablando mal de mí, por redes sociales se está dando una información sobre un tema mío, yo de entrada ya tengo que tener mi documento por escrito de las acciones que tomo. Si tiene que salir alguien a hablar mañana, si tiene que salir un vocero, quién es el vocero, qué va a decir, cuáles son las palabras claves que vamos a resaltar, cuál es el riesgo que debemos tener, si se hizo muy viral o no se hizo muy viral, ¿cierto? Acá lo que yo les estoy mostrando son algunas acciones, pero nosotros debemos sí o sí tener un plan de contingencia de crisis o de riesgo. Y eso hay muchos, o sea, pueden encontrar en internet mucho, o usted crear el propio suyo. Pero siempre tengamos un plan de contingencia cuando se presenten situaciones de riesgo. Entonces, existen estas 5 acciones básicas, ¿cierto? Recordemos que hay planes de contingencia muy grandes, pero básicamente es primero reconocer el riesgo. Porque, ¿qué pasa? Hay organizaciones que lo que hacen es que se asustan, se desesperan, ya porque hicieron un comentario en X, ya la catombe, y no es así. A veces no es necesario, a veces hasta erramos más si nos ponemos a crecer ese riesgo que no era tan riesgoso, valga la redundancia. ¿Cierto? Entonces, Laura, es que nos hicieron un comentario en X y lo vieron 3 personas. ¿Usted considera que eso es un riesgo? Eso no es un riesgo. No lo es. ¿Qué se puede denominar riesgo? Cuando es un comentario que se volvió viral, cuando es un comentario que llegó a los medios de comunicación, cuando empezó a influir en sus ventas, en la imagen de su marca, cuando llegó a un montón de sitios o páginas, cuando tuvo una cantidad de vistas mucho más allá de las 1000. Eso es un riesgo. Entonces, lo primero es que hay que reconocerlo, ¿cierto? O sea, listo, vimos que nuestra crisis de desinformación está empezando a resonar.
pero hasta ahora está resonando por esta red social y no ha llegado todavía hasta tal parte. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocerlo, analizarlo y darle un tiempo. Segundo, cuestionar la fuente siempre, de dónde viene esa información. Ah, no, Laura, es que el que está hablando mal de mí es un influencer. Ese influencer tiene más de 20 millones de seguidores, pues poniendo un ejemplo. Casi que lo está viendo un montón de gente y aparte todo el mundo lo está compartiendo. Entonces, ahí sí, empecemos a mirar cómo vamos a actuar. Pero pensemos quién lo está haciendo. Ah, no, es que el comentario negativo lo hizo un señor que tiene 5 seguidores, pues, o 100 o 200, no es tan impactante. Entonces, primero reconozcamos y cuestionemos de dónde viene esa fuente de desinformación. Investiguemos el problema siempre, ¿cierto? Miren que acá es cuando nosotros lo vamos a compartir, o también si nosotros, siempre investiguemos el problema, de dónde viene, por qué llegó. Pensemos antes de, ¿cierto? Si lo vamos a compartir, si vamos a hablar, si va a haber un vocero, pensemos siempre qué es lo que vamos a hacer. No actuemos como a las carreras. Eso es lo peor. Y como les digo, no aplica solamente en estos casos, sino para la vida. No actuemos con la cabeza caliente, que nos pasa mucho. Y vamos contestando así, vamos hablando así y vamos sacando cosas que ni siquiera queríamos decir. No. Debemos pensar antes de. Por eso ustedes han visto que cuando las organizaciones entran en crisis, por ejemplo, hace poquito hubo un café muy reconocido en la ciudad, que hubo una renuncia masiva de todos sus empleados. Una renuncia masiva. Y claro, eso causó no solamente una crisis de información, sino que los que renunciaron empezaron a publicar en redes sociales las razones de su renuncia. Y decían por qué, o sea, claramente no fue una renuncia masiva de la nada. O sea, casi que denunciaron pues unos casos como de acoso laboral y lo empezaron a sacar. Pero recuerden que en toda historia hay dos versiones. La versión del afectado y la versión de la fuente original, o sea, de la fuente, o sea, del afectado y la versión propia de la organización. Si hay que salir a pedir disculpas, se pide disculpas, porque puede ser que haya parte de verdad. Pero si simplemente son unas personas que se unieron para dañar mi imagen y que si en cierta parte no fue así, yo tengo que calmarme y pensar cómo voy a actuar referente a ese grupo de personas que decidieron dañar mi imagen. Entonces, ¿qué puedo sacar yo? ¿Qué puedo compartir yo? Cifras, cosas que yo hago positivamente, ¿cierto? No empezar a decir o a cuestionar lo que están diciendo ellos. No, ellos salieron a hablar mal de mí. Yo no puedo llegar y responderles diciéndoles, miren, no, lo que están diciendo es mentira, están dañando mi imagen. Yo era muy querido con ellos. Eso no ayuda en nada, al contrario, empeora. ¿Qué va a decir usted? Que son una organización de más de tantos años, que han generado tantos empleos, que hacían estas cosas por los empleados. O sea, ¿qué hizo usted de bueno? Narrativa positiva, que ya vamos a entrar al tema en materia. Y tomarse el tiempo. ¿Vale? Básicamente es eso. Entonces, ahora sí, después de ver este contexto de desinformación, que es relevante entenderlo y conocerlo, viene un tema muy importante y es el poder de las narrativas positivas. Porque si bien una narrativa negativa crece más, va más pasos agigantados, si yo contrarresto con una narrativa positiva, yo puedo lograr contrarrestar los discursos de odio y lograr una convivencia armónica. Sí lo puedo lograr. Y puedo cambiar esa forma de pensar. No tan rápido con lo negativo, no. Digamos que es un tema de tiempo, pero se puede lograr. ¿Cierto? Entonces, si bien los actores de la desinformación utilizan tácticas para desinformar o para causar daño, en lo cotidiano es donde está el punto de partida, ¿cierto? Debemos reeducarnos sobre las nuevas plataformas que utilizamos en diferentes esferas y espacios. Debemos co-crear, y está la invitación, una comunidad que participa con narrativas desde el amor para contrarrestar esos discursos de odio. Laura, ¿cómo así que narrativas desde el amor? Sí, o sea, cuando yo me refiero a amor no es que vamos a hablar de amor.
narrativas con empatía, narrativas pensadas desde lo positivo, narrativas que inviten a una convivencia sana y armónica, es el llamado. Nosotros no nos podemos igualar con los actores de la desinformación. Y acá vienen datos supremamente importantes y valiosos. El 68% de las personas considera que las marcas que utilizan narrativas positivas son más auténticas y confiables. Miren, el 68%. ¿De dónde salió esta estadística? De acá. Y quiero que la abramos para que miremos estos datos, que lo sacó, de hecho, LinkedIn. Miren. Esto está dentro de la presentación para que lo vean, para que ustedes miren, porque esto fue un estudio realizado por Forbes, que además es una fuente muy confiable. Miren lo que dicen, o sea, eso lo sacó el estudio. Cuando la información se utiliza correctamente y se utiliza el storytelling, que ya lo vamos a ver, que es el arte de contar historias, podemos generar confianza y credibilidad en la audiencia, podemos transmitir los valores y la personalidad de mi marca, nos podemos diferenciar de la competencia y destacarnos, aumentar la fidelidad. Bueno, acá hay un poco pues de mercadeo, que esto también va muy acá, pero es eso, es generar credibilidad. Y miren estas estadísticas tan importantes, el 92% de los consumidores quiere que la marca muestre historias auténticas. Miren. El 55% de los consumidores están dispuestos a pagar más por productos de marca que comparten sus historias y valores. Las campañas basadas en historias, en el storytelling, generan un 33% más de conexión. El 68% de los consumidores recuerda mejor lo emocional. Las historias que contienen elementos emocionales y dramáticos activan áreas cerebrales, ya vamos a ver, que aumenta la comprensión del mensaje. El 72% prefieren conocer las historias detrás de las marcas a través de videos, pilas que el formato video es súper importante. Acá, esto miren que tienen un poco de narrativas positivas con comercial, pero yo sé que a ustedes también les interesa lo comercial porque todos necesitamos darnos a conocer y además hacer que nuestra organización sea sostenible, ¿cierto? Por eso entro también acá a hablar un poco de esto. Acá les dejo este link para que cuando ustedes entren a decir, bueno, vamos a enfocar nuestros esfuerzos en hablar narrativas positivas de diferentes formas y formatos, es porque está demostrado estadísticamente el poder que tienen las narrativas. Entonces, vienen las narrativas del amor, como yo les decía. ¿Y cómo nosotros podemos contrarrestar a través de unas narrativas desde el amor? Como se digo, no es un amor del sentimiento del amor, sino una narrativa positiva, desde el acto de actuar bien, es no responder al discurso del odio y crear nuevos discursos. Entonces yo no respondo, yo creo unas nuevas historias, unos nuevos discursos, qué hago bien y cómo lo hago. Paso de la contaminación al control. Veo el problema como una oportunidad y creo una estrategia de comunicación. Hablo de mí y no de los otros. ¿Se acuerdan esa frase que decía, si yo hablo de Pedro, si Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan? El que habla de los demás deja mucho de qué hablar, por eso construimos narrativas propias y uso los sentidos y sentimientos. El dato se olvida y las historias conectan y generan recordación. El dato se olvida y las historias conectan. Esto quiero dejar esa frase porque es fundamental en todo lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué son las narrativas positivas? Mensajes directos que destacan aspectos positivos, ¿cierto? Ahí está claro. Se centran en enfoque en emociones y valores, en transmitir emociones y valores positivos. Dos, que tenga un mensaje central claro, ¿cierto? Reflejar aspectos positivos de la marca, el producto o la causa que se está mostrando o promocionando. Deben de ser breves, no requieren una estructura de historia, ya vamos a ver la historia. Una narrativa positiva simplemente es un mensaje corto y directo, no requiere una estructura. Y tiene un objetivo, ¿cierto? Eso es súper importante. Pensemos en ¿para qué queremos decir esto? Desinformación, crisis mediática, o porque están hablando mucho de un tema acerca de lo que yo hago, mi esencia. Entonces, siempre pensemos en que
cuando yo voy a empezar una estrategia de narrativas positivas, deben de tener un muy claro su objetivo y su mensaje central. Ay, se me vino por acá esto. Qué pena. No sé qué le moví, se me fue hasta el final de la presentación. Entonces, quiero que tengamos muy claro en qué se centra una narrativa positiva. No es lo mismo la narrativa positiva que una historia. No es lo mismo la narrativa positiva. O sea, una historia se puede convertir en una narrativa positiva, sí. Pero tiene otro tipo de estructura. Es lo que les quiero decir. Resulta que hay un caso social de la Fundación Arrels. La Fundación Arrels es una fundación que lo que hace es dignificar a los habitantes de calle, es decir, su público beneficiado son ellos, los habitantes de calle. Ellos hicieron una campaña donde quisieron, miren, tuvieron claras estas tres cosas. Primero, transmitir una emoción, que era empatía, compasión y solidaridad. ¿Cuál era su mensaje central de esta narrativa? Que cada persona que sufre es un ser humano único que requiere ser tomado en cuenta. Para ello se recurre a la letra, porque cada uno de nosotros tenemos una letra única que es el reflejo de nosotros. Y el objetivo es rescatar del olvido y la invisibilidad al colectivo de personas sin hogar. Miren, muy claro. Objetivo, rescatar del olvido y la invisibilidad al colectivo de personas sin hogar, o lo que llamamos hoy habitantes de calle. Acá en la presentación les dejo el video para que ustedes miren. Es un video muy cortico, no lo voy a presentar acá porque vamos a seguir viendo como varios casos, pero lo que hicieron esto, miren, es que básicamente son señores sin hogar o señoras, que lo que hicieron fue a través de un cartón, o sea, de su propia letra, puede llegar a que la gente les comprara su tipo de letra, es decir, cada persona tiene una letra que es única y que es auténtica. Laura tiene una letra, Miguel tiene una letra, Cristina tiene otra letra, cada uno tiene una letra muy propia. Ah, que es letra de médico, que es letra bonita, que es letra no sé qué, es nuestra propia letra única. Lo que hicieron fue, con cada persona sin hogar, rescatar su letra y convertirla en una tipografía que después era vendida. O sea, miren que la convirtieron en una oportunidad, ¿cierto? Darles a ellos una historia por contar, darles a ellos la oportunidad de volver, ¿cierto? De reintegrarse en una sociedad, saber que también son humanos, que merecen lo mismo que nosotros. Entonces, este caso fue precioso. Pero acá lo que yo les quiero decir es que para ellos haber logrado esto, haber logrado esta campaña que se llama Homeless Funds, tuvieron primero que haber pasado por un proceso de crear esa narrativa. ¿Cuál es la emoción que ellos querían generar? ¿Cuál era el mensaje que querían transmitir? ¿Y cuál era el objetivo que estaban llevando a cabo? Y así lograron esto. Ahora, ¿qué es una historia? Es diferente a la narrativa positiva. ¿Por qué? Porque las historias son relatos más largos, que tienen personajes, que tienen conflictos y que tienen como propósito también generar una conexión emocional y mucho más profunda, porque es mostrar la transformación o beneficios de un producto, una marca. Entonces, normalmente la historia tiene un conflicto, tiene un desenlace, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante la historia? Porque las historias están dentro de nuestro ADN, por eso conectan. Hace miles de años, nuestros ancestros empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué amanece? ¿Por qué anochece? ¿Por qué llueve? Si los ancestros no se hubieran empezado a hacer esas preguntas, la gente no le hubiera empezado a causar una inquietud acerca de eso. Por eso las historias hoy tienen tanto poder en nuestro cerebro. Tienen un acoplamiento neuronal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si mi historia conecta con lo que la otra persona siente, de entrada se acopla. Esto me puede haber pasado a mí. Tienen un efecto espejo, es decir, yo siento que esto lo pude yo vivir o lo pudo haber vivido alguien que yo conozco. Genera dopamina porque el cuerpo se emociona y tiene una actividad en la corteza cerebral. Eso está comprobado científicamente, que cuando la historia emociona, ¿cierto? Y ya entra deja un mensaje, hace un efecto de riego en todo su círculo cercano. Miren que por eso cuando ustedes, los que se conectan con una historia, ustedes la empiezan a contar y contar y contar.
Y por eso nace hoy una técnica que se llama el storytelling, que es el arte de contar historias. Yo busco un propósito, un buen mensaje, un contexto, es decir, de dónde viene la historia. Encuentro unos personajes y los caracterizo, los defino para darles un propósito y principalmente busco un conflicto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no hay conflicto, entonces no, ¿yo cómo lo resuelvo? ¿Cierto? Miren que es muy parecido a la historia, ¿cierto? Lo que pasa es que el storytelling ya viene siendo esa técnica, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? Entonces siempre debe tener un propósito, un buen mensaje, un contexto, unos personajes, o sea, a quién estoy yo ayudando y un conflicto. Este es el paso fundamental para yo generar una historia. Esto nos lo enseñaron en básica primaria, pero hoy las marcas lo debemos aplicar. ¿Cierto? Que como yo organizo una historia que cumpla con estas características y así yo logro conectar con las emociones de las personas. Entonces vamos a ir a la práctica. ¿Cierto? Usted es una organización que lucha por los derechos de las mujeres. ¿Cierto? Estoy acá hablando de un caso puntual. Ustedes son organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Pueden luchar por derechos de la raza afro, pueden luchar por la niñez, por los niños, pero en este caso concreto, nosotros luchamos por los derechos de las mujeres. Todos los programas y proyectos están enfocados en protegerlas, dignificarlas, empoderarlas y transformar sus vidas, luego de sufrir situaciones de violencia y abuso. Entonces, básicamente, nuestro público beneficiado son mujeres, probablemente cabezas de hogar, que fueron abusadas, que fueron o vivieron contextos de violencia intrafamiliar. Hoy por hoy existen muchas organizaciones así. En los últimos 3 meses hemos encontrado titulares en muchos medios de comunicación como estos. Mujeres violadas después de beber 12 copas de vino con un hombre. Tras discusión con su pareja, mujer muere en plenas fiestas. Y miren este último, ojo que les estoy mostrando titulares reales. No les estoy diciendo, no, acá yo no los puse de ejemplo. Son titulares reales que hoy están hoy en los medios de comunicación. Y miren este último, se le pasó la mano. Hombre mata a su novia sin querer. Titular real. Fuerte, fuerte sí, pero es nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que cada uno en una hojita o en un Word, donde lo quieran hacer, de acuerdo a este contexto, usted, ¿qué haría para contrarrestar justamente esos titulares sesgados que están completamente sesgados? Es una estrategia de desinformación muy clara para decir que las mujeres somos las culpables de que nos sucedan las cosas hoy, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Real. Somos las culpables de que nos ataquen, de que nos maten, de que nos violen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bebimos, porque bebimos, porque discutimos con nuestra pareja. Entonces, pues básicamente eso es una situación que es actual. Les digo, esto es un caso práctico de un caso muy concreto, pero como les digo, pueden aplicar a muchos. Ustedes trabajan por los niños, ustedes trabajan por una comunidad específica, ustedes trabajan para proteger dicho, o sea, piensen mucho en su público beneficiado y hoy por hoy los medios de comunicación sacan titulares de esta manera. ¿Qué quiero que hagamos todos en este momento? ¿Cómo o con esta información que están sacando los medios, estos titulares, cómo nosotros podemos, desde las narrativas positivas, contrarrestar esta información? Enfocar nuestra narrativa, protegerlas, significarlas, empoderarlas. Hacerle entender al mundo y a la sociedad que lo que está pasando con ellas no es por culpa de ellas. ¿Cómo podemos dignificar otra vez y valer esos derechos de esas mujeres a través de una narrativa positiva, de un storytelling, que es una historia, o a través de una campaña fuerte? ¿Cómo lo podemos hacer? Listo, vamos a darnos 5 minuticos para esto.
y pensemos en cómo. ¿Qué puedo hacer yo para transformar lo que hoy están saliendo los medios, teniendo en cuenta todo lo que vimos ahorita? No actuar en caliente, primero que todo. No vamos a salir a hablar mal del medio de comunicación, pero ¿cómo podemos hacer para que esto se convierta o le demos la vuelta en una oportunidad para hacer valer esos derechos? Vamos a darnos un momentico, 5 minuticos, tomemos nota y me gustaría que dos nos contaran lo que hicieron. Bueno, entonces, por lo que dice Cris, entonces, pues vamos a mostrar, les voy a mostrar como algunos casos o cómo nosotros podemos hacerlo. De hecho, esto es un caso real, ¿cierto? Es decir, es un caso que ya pasó. Existen muchas organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres, entre ellas, pues nada más y nada menos que ONU Mujeres. Vamos a salir de acá y vamos a entrar acá. Miren, acá está, ¿cierto? ONU Mujeres, como claramente es una organización a nivel mundial que trabaja justamente por los derechos de las mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ah, no, los medios están hablando o están poniendo titulares de donde hacen creer, ¿cierto?, que las mujeres somos las culpables de que nos sucedan X o Y cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sacaron una campaña que se llama así, titulares sin sesgo. Y miren lo que hicieron. Que esto les puede dar ideas a ustedes, ¿cierto? Para que ustedes también lo hagan. Es decir, yo puedo llegar, coger todo lo que están hablando de mí, transformarlo, ¿cierto? Entonces, miren que ellos incluso no hablan mal, sino que miren lo que ponen en su copy. Los medios de comunicación son socios estratégicos, indispensables para generar un cambio real y positivo en la cultura establecida. Titulares sin sesgo. Miren que ellos acá no entraron. Los medios son horribles, los medios hablan mal, los medios son sesgados, los medios no sé qué, no. Están diciendo, ustedes son nuestros aliados, o sea, los están llamando. ¿Listo? Entonces miren que lo que ellos hicieron fue poner un titular y luego ellos cómo cambiarían el titular. Mira, juez condena 50 años de prisión a estudiante modelo. Hombre es condenado a 50 años de prisión por asesinato de mujer joven. ¿Cierto? Miren qué diferencia de título, o sea, miren que el titular real decía que lo condenaron a 50 años de prisión a estudiante modelo, como decir, era un estudiante modelo, perfecto, pero no decían por qué, que él asesinó a una mujer. Miren este otro, miren, el entrenador festejó el triunfo besando a sus jugadoras. El entrenador acosó sexualmente a las jugadoras. Es muy diferente, ¿cierto? Entonces, miren lo que ellos ponen, la realidad cambia cuando los titulares cambian. Es por eso que la labor de los periodistas es esencial para generar transformaciones culturales hacia una sociedad más igualitaria e incluyente. Miren este. Mujer caminaba sola y de noche y la matan a balazos hombres en una motocicleta. Hombres en una motocicleta matan a balazos a una mujer. Como quien dice, como ella estaba caminando de noche, por eso la mataron. Y no, ¿cierto? No fue así, la mataron. No importa la hora, la mataron. Miren esta campaña de titulares en sesgo, ustedes no se alcanzan a imaginar. Miren la cantidad de likes que tuvo, o sea, es impresionante la cantidad de comentarios, ¿cierto? Es impresionante cómo tumbar estos estereotipos y miren que no solamente lo sacó ONU, ¿cierto? Miren que se lo reposteó las Naciones Unidas, miren. La campaña de ONU Mujeres titulares en lleno llama que usemos el poder del lenguaje para promover una cultura de respeto e igualdad. Miren que ONU Mujeres no salió a hablar mal de los medios, no salió a hablar mal del periodista. Miren que acá no puso ni siquiera el titular dónde estaba o en qué medio estaba. Es una invitación a que cambiemos eso, ¿cierto? Y es lo que todo lo que vimos el día de hoy es eso, ¿cierto? Es, si hablan de lo que yo hago, si hoy el tema mío es un tema que yo mismo puedo transformar a través de narrativas positivas, lo puedo hacer y lo puedo convertir en una historia. Ese es como el llamado, ¿cierto? De cómo yo puedo lograr
transformar mi información en una narrativa que se convierta en algo positivo para lograr esos objetivos que yo tengo, para lograr que hablen bien de mí, para lograr hacer una conexión emocional con mi público y con los que hablan. ¿Cierto? Entonces, miren que yo puedo convertir la información negativa en una campaña que llegue a miles de personas, que resuene y que se mueva en el medio. Bueno, entonces, como dice Cris, como había tanto tema acá por abordar, ¿cierto? En tan corto tiempo, pues creo que la inquietud que les dejan es, ¿ustedes cómo transformarían, ¿cierto? Su narrativa. De esta pregunta que yo les hice, pues de esta partecita práctica, es, como les digo, no pensemos solo en derechos de las mujeres, sino en todo lo que yo promuevo. O sea, si yo soy una organización que lucho por los derechos de X persona o lucho para beneficiar a estas personas en temas de salud, en temas de vivienda, de mejor calidad de vida, yo cómo hago para transformar eso en narrativas positivas de acuerdo a lo que está pasando hoy en la sociedad y en el medio. Cris, no sé si alguien hizo alguna pregunta dentro del chat. Y nos damos 5 minuticos para responderla. No sé, Miguel o Cris. No, por ahora no hay preguntas. Bueno, no sé si eso es bueno o no. Pero entonces, básicamente, la invitación es eso, ¿cierto? A que nosotros podemos generar y llegar a conectar lo que yo hago, ¿cierto? Ya para finalizar. El público no puede quedar como si nada hubiera pasado. Nosotros debemos hacer un revolcón de mariposas que los lleve a decir qué pasó aquí. ¿Qué pasó con esto que ellos me están contando? Tratamos de transmitir esa emoción. Tratemos de que cuando nosotros saquemos esa narrativa, ya de entrada, digamos, voy a hacer sentir esto, ¿cierto? No siempre tienen que terminar de manera positiva. El reto es que las personas terminen en su pico más alto o más bajo de emotividad. Eso es lo más importante en todo. Si yo hago una narrativa positiva, una historia, una estrategia de storytelling dentro de mi organización para cambiar una narrativa de desinformación, entonces lo primero que yo voy a pensar es yo qué voy a transmitir. Si tengo que hacer pruebas pilotos, lo hago. Pero lo más importante, ¿cierto? Es que las personas lleguen a un pico muy alto o bajo de emociones para que lo que yo hice logre generar un impacto. Que genere una incertidumbre, que genere estrés, como que está pasando y a la final una sorpresa. Entonces, esa es la invitación que yo hago con esta charla y es que los que estamos acá, pues seamos cuidadosos, seamos una organización llamada a hacerlo y que utilicen estas estrategias de información justamente para darle una mejor imagen a su organización, pero adicionalmente también para hacer una conexión con su público objetivo. Miren, esto les va a ayudar para todo, imagen, confianza, credibilidad y también entra como añadidura la venta del producto o servicio, que yo no lo descarto, ¿cierto? Si ven acá estamos hablando de narrativas positivas, finalmente todo esto termina en qué? En que esa conexión es tan alta con mi público que yo también puedo hacer una organización sostenible de manera económica para lograr los objetivos de la organización. Y con eso concluyo. No sé, Cris, si quieras decir algo. Gracias, Lau, por la presentación y a todos los que se conectaron. Les vamos a enviar al correo electrónico la grabación de este taller y una encuesta para que nos ayuden a mejorar también estos espacios. Les agradecemos nuevamente su confianza y estar con nosotros esta hora y media. Muchas gracias, Lau. Gracias. A todos un feliz día. Tengan feliz mañana. Chao. Chao, gracias.